Bienvenidos muchachos. Hoy estaremos hablando acerca de productividad. Vamos a describir algunos conceptos básicos y luego vamos a calcular lo que es dos tipos de productividad. Bien, la clase anterior estuvimos hablando de estudio del trabajo, entonces decíamos que el objetivo fundamental de este era pues una mejora, un aumento de productividad. También abordábamos que la productividad consistía en el rendimiento eh, con el que se empleaban los recursos disponibles para alcanzar objetivos predeterminados. Es decir, qué tan eficiente era la utilización de esos recursos, insumos, materias primas, para producir los productos o servicios. Ahora bien, es importante recalcar que no se debe confundir el término de productividad con el término de producción. La producción consiste en la actividad de producir bienes, es decir, el número de productos o servicios que yo estoy produciendo. Ahora bien, entonces, vamos a describir dos términos importantes dentro de productividad. Tenemos lo que es la eficiencia y la efectividad, dos elementos que son una combinación o representan la combinación que da como resultado productividad. Entonces, pues la efectividad está relacionada con el desempeño de, en este caso, del proceso, de los distintos elementos que influyen en el sistema de producción. Y la eficiencia sería cómo se están utilizando los recursos. Entonces decíamos que estos elementos eran pues importantes dentro de la productividad. Ahora bien, existen diversos tipos de productividad que se pueden emplear dentro de las empresas para medir la misma, ¿verdad? Dentro de ellos está la productividad parcial. La productividad parcial es, sería la razón entre la cantidad que se produce y un solo tipo de insumo, es decir, que podemos tener productividad de mano de obra, productividad de materia prima, entre otros. Parcial, es decir, sin combinar los elementos o los insumos. También tenemos entonces la productividad de factor total, que esta sería la razón de la producción neta o total con la suma de todos los factores de los insumos, ya sea de mano de obra, capital, entre otros. Luego, por último, tendríamos la productividad total. La productividad total vendría a ser la producción total y la suma de todos los factores de insumo, mano de obra, entre otros, que influyen dentro del proceso productivo para poder fabricar, producir o prestar un servicio, ¿verdad? Producto o servicio. Ahora bien, entonces vamos a desarrollar los ejercicios, vamos a ver esta teoría en un ejemplo para que podamos comprenderlo mejor. Cabe destacar que nosotros vamos a hacer cálculos solamente de productividad parcial y productividad total. Entonces tenemos el ejemplo. Antes de ello es importante describirles que recordemos que decíamos que la productividad era una relación entre insumo-producto, ¿verdad? De ahí que ustedes vean la fórmula que en este caso me indica que la productividad va a ser igual a los recursos logrados entre recursos empleados. Entonces, así es como nosotros vamos a medir productividad. Veamos entonces el ejemplo. Supóngase que una compañía manufacturera de calculadoras electrónicas produce 10.000 calculadoras empleando 50 personas que trabajan 8 horas al día durante 25 días. Entonces nos pide que calculemos la productividad. Vamos allá entonces. Ok, entonces vamos a sacar primeramente los datos. Tenemos que en producción son 10.000 calculadoras.
tenemos ahora bien empleando 50 personas. Eso sería la mano de obra, que la vamos a representar con una M y una O. Entonces, la mano de obra serían 50 personas. Trabajan 8 horas al día. En ese caso serían las horas laborales. Los días laborales que serían los 25 que nos está indicando en el problemita. Ahora bien, entonces vamos a calcular productividad. En este caso se trata de productividad del trabajo. Entonces tenemos la fórmula que nos indica que la productividad va a ser igual a los recursos logrados. ¿Cuáles serían entonces los recursos logrados? Sería la producción, que son 10.000 calculadoras, entre los recursos empleados. ¿Y cuáles son los recursos empleados? Serían las 50 personas, las 8 horas al día y los 25 días. Todo eso se empleó para poder fabricar esas 10.000 calculadoras. Entonces ahora vamos a calcular 10.000 entre, recordemos que siempre debemos de calcular el denominador y después dividir los 10.000 entre el resultado, y eso nos daría una calculadora entonces tendríamos una calculadora por hombre, perdón, por hora hombre. Y ahora entonces vamos a analizar la productividad del trabajo, que en este caso es lo que estamos calculando. Es de una calculadora por hora hombre. Esa sería la respuesta del ejercicio, y pues ahí tenemos uno de los ejemplos de productividad parcial. Ahora continuamos con este otro ejemplo. Una empresa que produce 2 artículos A y B con los siguientes datos medios diarios. Para producir A se emplean 5 trabajadores y consume 100 kilogramos de materiales. Para producir B se emplean 6 trabajadores con un consumo de 150 kilogramos de materiales. El costo de trabajador por día es de $50 y el de kilogramos de $1. Se obtiene diariamente 200 unidades de producto A, que vende a unos $80 por unidad, y 300 de B, que vende 2.5 la unidad. Calcule la productividad global. Entonces ahora, si ustedes se fijan, vamos a calcular la global. Entonces tenemos los datos, hacemos la tablita y la que podemos ver aquí. Entonces vamos a proceder a resolver el ejercicio. Entonces, para calcular la productividad global sería los recursos logrados. Entonces los recursos logrados, recuerden que sería la producción, que en este caso, como son 2 productos dentro de la empresa, sería A y B. Entonces del producto A se tienen 200 unidades, y como es productividad global tenemos que multiplicarla por el precio al que se vende, que en este caso sería 1.85. Más, ahora vamos con el producto B, que son 300 unidades por el precio al que se vende. En este caso serían $2.5 por unidad. Entonces, estos serían los recursos logrados. Vamos con los recursos empleados.
En este caso entonces tenemos mano de obra y material. Entonces, como es productividad global, vamos a sumar el material del producto A más el material del producto B. Entonces sería 100 más 150, 250 kilogramos. En este caso entonces, ¿cuál es el precio del kilogramo? Es de $1 por unidad. Más entonces, estos serían los materiales, ¿verdad? Más mano de obra. Entonces igual vamos a sumar la mano de obra del producto A más la mano de obra del producto B. Serían 5 más 6, 11 trabajadores. Por el costo de mano de obra, que serían 50. Entonces ahí vamos a resolver. La productividad global entonces nos daría 1.4 dólares. ¿Por qué lo medimos desde esa perspectiva? Porque estamos buscando global, productividad global, es decir, en dinero, cuánto me da la productividad de la empresa. Entonces, vamos a responder. La productividad global de la empresa es de 1.4 dólares. Y ahí tenemos entonces el cálculo de la productividad global. Entonces ahora tenemos un inciso B que nos indica que calculemos la tasa de variación anual de la productividad. Si una productividad anterior nos dio 1.25, entonces en ese caso vamos a calcular la tasa de variación de la productividad. Recordemos que las variaciones siempre es final menos inicial entre, en este caso, entre la inicial. Entonces tendríamos, ¿cuál fue la productividad inicial? Fue 1.4 menos la productividad final fue 1.4 menos la productividad inicial, que fue de 1.25 sobre la productividad inicial. Entonces, al restar el valor de acá y dividirlo entre 1.25, nos daría entonces 0.12. Lo multiplico por 100 y me daría entonces un 12%. Eso indica que la productividad global, la productividad entonces la respuesta es la productividad global ha aumentado en un 12%. Ahí tendríamos entonces la respuesta de este inciso. Ok, entonces ahora tenemos un inciso C, que sería calcular productividad de mano de obra en el producto A y producto B. En ese caso anteriormente estábamos calculando productividad global, ahora vamos a calcular productividad parcial, que sería de mano de obra. Entonces tenemos la productividad de mano de obra en A va a ser igual los recursos logrados. En el producto A entonces se dice que son, anteriormente nos salía que se vendían 200 unidades. ¿Cuántos trabajadores se utilizaban? Eran, en este caso, 5 trabajadores. Entonces, recursos logrados, recursos empleados. Calculando eso nos daría 40 unidades
del producto A, ¿verdad? Ok, entonces ahí tendríamos la respuesta. La productividad de mano de obra en el producto A es de 40 unidades. Ahora vamos a la productividad de mano de obra en el producto B. Igual, recursos logrados. Nos decía que se tenían 300 unidades de B entre los trabajadores que se utilizaban, que eran 6. Calculamos y eso entonces nos daría 50 unidades. Igual hacemos el análisis entonces. Entonces ahí tenemos la respuesta. La productividad de mano de obra es en el producto B de 50 unidades. Esto sería todo, muchachos. Espero que le entiendan. Nos vemos hasta la próxima.